Cuba Información. Bueno, vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de un artículo de Funston Armstrong, que es un senador y es oficial de inteligencia de Estados Unidos. Ha publicado este artículo muy crítico sobre cómo se gasta todos estos dineros en aras de destruir a la revolución cubana, ¿no? Y bueno, pues traer democracia a Cuba, y que desde luego no les ha dado ningún tipo de resultado. No es la primera vez que tenemos este tipo de artículos. Sí, Fulton Armstrong trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional durante la administración Clinton. Precisamente trabajaba en las relaciones con Cuba, o sea, el tema de Cuba. Luego fue oficial nacional de inteligencia para América Latina del gobierno de Estados Unidos. Y actualmente es asesor en el Senado de Estados Unidos de la Comisión de Relaciones Exteriores. Bueno, Fulton Armstrong acaba de publicar, o ha publicado hace pocos días, yo creo que como una semana y pico más o menos, un artículo en el Miami Herald con el título traducido de "Es hora de limpiar los programas que promueven un cambio de régimen en Cuba". Él habla de la sentencia contra Alan Gross, la situación de esta persona, del contratista estadounidense que está encarcelado en Cuba, que tiene una pena, si no me equivoco, de 15 años de prisión, por intentar llevar a cabo uno de estos programas de intervención política de Estados Unidos en Cuba, repartiendo una serie de equipos a personas asalariadas del gobierno de Estados Unidos en Cuba, los llamados grupos de la disidencia interna. Y él dice que, bueno, después de gastarse tantísimo dinero durante tantos años, estamos hablando que desde el año 1997 el gobierno de Estados Unidos se ha gastado 200 millones de dólares, a 20 millones de dólares por año, e incluso llegó a 45 millones en el año 2009, eso lo dice el propio Fulton Armstrong en este artículo. Bueno, pues a pesar de todo ese dineral, él dice que no se ha conseguido absolutamente nada. Incluso él, al final de su artículo, por supuesto con intenciones que no son precisamente las de los amigos de Cuba, opta o indica que esta dirección hay que variarla absolutamente, hay que cambiarla, y hay que optar por dice, una política que esté basada en promover los intereses nacionales de Estados Unidos, es decir, un cambio pacífico, democrático y evolucionario de Cuba, y no involucrarse en provocaciones gratuitas. Bueno, yo me quedo con lo último, lo de no involucrarse en provocaciones gratuitas, que son, bueno, pues todos estos programas del gobierno de Estados Unidos. Y para concluir esta presentación, dice una cosa que da en el clavo, y lo dice alguien que ha estado en el gobierno de Estados Unidos, es decir, no es alguien que hace lucubraciones o hace análisis desde fuera, es decir, dice alguien que sabe perfectamente lo que se cuece. Dice, estos programas de fomento de la democracia en Cuba, etcétera, es decir, de dar dinero a la disidencia, no involucran a nuestra comunidad de inteligencia, pero el secretismo que los ronda, los oficios clandestinos, como es el uso de las tecnologías de encriptación y el ocultamiento deliberado del papel del gobierno de Estados Unidos, sí tienen las señas de una operación encubierta de inteligencia. Bueno, aquí muy oportuno el trabajo de este personaje, y yo quiero también, cito textualmente un párrafo que habla a las claras cuál sigue siendo la política del imperialismo norteamericano, no solo para el mundo, sino para ese traspatio, su traspatio que es lo que está al sur de Río Bravo, nuestra América, ¿no? Y dice, durante 3 años yo fui el investigador principal de la Comisión de Relaciones Exteriores en relación con las operaciones políticas del Departamento de Estado y de USAID para Cuba y para América Latina. Sabe de lo que habla. Sabe de lo que habla perfectamente. Y que los programas, en el caso de Cuba, están diseñados para identificar, organizar, capacitar y movilizar a los cubanos para que exijan cambios políticos en su país. Y habla críticamente de que tiene un patrimonio problemático que incluye malversación, mala gestión, politización sistémica, y por ejemplo refiere que un éxito
de algunos de estos programas que tuvo un éxito tremendo, que incluso se publicitó mucho en la prensa burguesa. Esta gran prensa es de las llamadas bibliotecas independientes, ¿no? Y él habla de que nos costaron millones de dólares para la creación de una red de bibliotecas independientes, entre comillas, y que él califica que fueron exagerados y hasta fabricados. Es decir, que todo lo que está, y hay que subrayar lo que realmente es estos grupúsculos de mercenarios que están en Cuba, pues al calor a través de la cesión de intereses a los Estados Unidos, que es el manto que los cobija y que los orienta. Pues estamos viendo que no, lo que llaman aquí la prensa, lo que trata de proyectar como disidencia o oposición, no es más que un engendro fabricado en los sofisticados laboratorios del imperialismo norteamericano, con la pretensión de derrocar la revolución cubana, desconociendo el apoyo mayoritario del pueblo cubano a su revolución. Y ahí en este señor, pues habla, fíjate, el único éxito, uno de los éxitos que se puede mencionar es la creación de estas bibliotecas, que aquí también los bibliotecarios independientes, los periodistas independientes, y veterinarios independientes, sí, pero médicos independientes de quién, independientes de qué, ¿no? Y bueno, habla de los millones de dólares y cómo está involucrado, cómo se involucra, bueno, la USAID, como bien tú dices. Habla ahí de una pelea, ¿no?, entre el Departamento de Estado y la USAID, que lucharon contra nosotros, dice, en todo momento, incluso negándose a entregarnos información básica sobre los programas y divulgando solamente un documento que hacía referencia a los vagos objetivos del programa. Hay que señalar que él habla aquí de cómo este portavoz de la Casa Blanca, sí, Jay Carney, que exige a Cuba que libere inmediatamente a Alan P. Cruz, y alardea este portavoz que las autoridades cubanas fracasaron en su esfuerzo de querer utilizarlo como un peón para su propio fin. Es decir, que él analiza que Cruz es el peón, realmente es el peón de Estados Unidos y no de los cubanos, y que las señales enviadas por el gobierno estadounidense han sido evidentes. O sea, para La Habana el mensaje ha sido: no negociaremos. Para Cruz el mensaje es mala suerte. Y a los estadounidenses que piensan que nuestra política hacia Cuba, que tiene más de 50 años, debe someterse a una revisión, le dicen: no esperen lo imposible. Esto está sucediendo, todas estas cosas, con la presidencia de Barack Obama, pomposo premio Nobel de la Paz, hay que recordarlo, todavía no lo ha justificado. Y habla de de los planes que existe concretamente para Cuba, de injerencia, de subversión interna, que se mantiene, todo esto se mantiene vivo, está en caliente. Es por ello que la Revolución Cubana justamente pues toma las medidas oportunas para defenderse. Ya lo dijo Raúl recientemente en el discurso. Estamos, no nos quita el sueño la actividad de los grupúsculos mercenarios, porque estamos hablando de un pueblo, el cubano, instruido, preparado, armado y libre. Eso es un mensaje a navegantes, que nadie se confunda, ¿no? Y bueno, habla aquí de este personaje que lleva 2 años preso, Alan Cruz, que, por cierto, aquí habla de que este individuo cobraba, según su contrato, más de $500,000, $585,000, realizando 5 visitas a Cuba. Está bien, a 100.000 por visita. Sí. Tadeo, tú querías... Sí, yo quería decir un par de cositas un poco a colación de lo que estaba diciendo Lázaro. Por una parte es que cuando estamos hablando de todos estos proyectos para llevar la democracia a Cuba, hay que tener en cuenta que esto es una contradicción cuando te pones a ver que existe una serie de proyectos o de leyes norteamericanas, como la ley Helberton, por ejemplo, que realmente está destinada a hundir por hambre la revolución, o sea, a destruir a la nación cubana. Entonces no puedes estar hablando de darle un bienestar político a un pueblo cuando los estás hundiendo en la miseria y los estás condenando a pasar hambre y necesidades. O sea, es conocido que
que los pueblos no pueden hablar de política y de libertad y de todas estas abstracciones cuando las personas no tienen algo que llevarse a la boca. O sea, no puedes estar diciendo que yo quiero garantizar tus condiciones políticas y darte libertad cuando te estoy quitando el alimento. Entonces, sí, bueno, existe una contradicción aquí. Y lo otro, te quería hablar un poco a colación también de lo que decías, es lo de las bibliotecas independientes, ¿no? Que, a ver, hay algo que indigna sobre todo a los intelectuales cubanos. Yo recuerdo que a colación de todo este tema de las bibliotecas decían que se traía literatura a la isla porque los cubanos estaban condenados a leer literatura de Marx, Engels y Lenin. O sea, que lo único que había para leer en las bibliotecas cubanas era este tipo de literatura de estos tres autores. Que bueno, que son grandes autores, que efectivamente es cierto que en las bibliotecas cubanas existe una amplia bibliografía sobre estos grandes pensadores, pero lo que no pueden decir nadie es, en primer lugar, que un lector cubano no tiene acceso a la gran literatura cubana y que un lector cubano no tiene acceso a la gran literatura mundial. O sea, nadie que vive en Cuba puede decir que no ha tenido acceso a leer las grandes obras de la literatura universal. O sea, y nadie en Cuba puede decir que se ha leído absolutamente todo ya. O sea, eso es imposible. Y por tanto, pues desde luego indigna o sea, puedes decir que hay literatura que no se consume en la isla, que vas a traer cosas que en la isla no las hay y tal, pero lo que no puedes decir es que tú como lector cubano, como intelectual cubano, te has quedado sin leer nada, no tienes nada que leer, porque ya sencillamente tú lo has leído todo y lo único que hay en la biblioteca son 4 libros que ya te los leíste y necesitas, estás hambriento de literatura. Bueno, hay un apunte más, que él habla de que la USAID, mira que hemos hablado aquí de la USAID, ¿no?, que se ha convertido en un guerrero encubierto para socavar a los regímenes antiestadounidenses del mundo sin la carga de responsabilidad que tiene la comunidad de inteligencia. Y él habla que todos estos programas se han estado aplicando basado en la ley Helm-Burton, o sea, la ley de la libertad. ¿Qué dice esta ley? Bueno, dice que prescribe un futuro post-Castro para Cuba. O sea, que todos estos programas están en esa ley. Y que Obama, pues, sencillamente ha seguido esa línea. Y también, bueno, habla de que se proponen en muchas ocasiones cambios en estos programas para aumentar la eficiencia y dirigir los fondos de modo que ayuden al pueblo cubano a mejorar sus vidas. Y entonces dice que aprovechar los ajustes económicos que está haciendo la revolución, el gobierno que encabeza el compañero Raúl, para ayudar a la gente a valerse económicamente por sí mismo y no solo organizar y movilizar a la gente para protagonizar protestas. Ahí está. Yo, bueno, simplemente quería hacer un comentario, que hay que recordar que esta persona que escribe este artículo ha sido oficial de inteligencia para América Latina. Y es curioso porque desde la perspectiva de un oficial de inteligencia lo que está diciendo básicamente es, antes existía la clásica agencias de inteligencia como la CIA, en la que cuando un agente era descubierto, el gobierno de Estados Unidos negociaba y esa gente podía volver a Estados Unidos, pero que ahora existe desde hace varios años otra forma que oficialmente no es inteligencia, que es la inteligencia encubierta, estos programas de la USAID por los cuales Alan Gross ha sido detenido, y él precisamente lo que está criticando es que por una parte estos nuevos programas no han sido eficaces, porque lo único que han conseguido, no han conseguido mejorar la vida de los cubanos, como bien estabas diciendo, sino darles dinero para que protesten, para que cambien, y de una forma totalmente ineficaz. Y por otro lado están vendiendo a sus propios ciudadanos, engañándolos o no diciéndoles claramente los riesgos que están corriendo cuando van a Cuba a repartir equipos satelitales y equipos de diversa tecnología para a los grupos de la disidencia interna, ¿no? Entonces él lo que está denunciando es esta situación que, por otro lado, es interesante porque nosotros aquí solemos criticarla y ya no es que desde diferentes fuentes, desde el gobierno cubano, se diga que se está financiando o que incluso salgan artículos en los que los propios disidentes denuncian que hay tal organización que se está quedando con el dinero, que se lo están cambiando, sino que además de eso tenemos voces poco sospechosas como las de un oficial de inteligencia que desde su perspectiva está criticando no el fondo, porque seguramente él ha trabajado y quiere el cambio en Cuba, pero está criticando la forma de hacerlo, en este caso los programas de la USAID y las consecuencias
como es el caso de la detención de Alan Gross. Por eso es que termina diciendo, es hora de limpiar los programas para el cambio de régimen y negociar la liberación de Alan Gross.